de el profesor Gerardo Ardila, es uno de mis profesores, uno de los profesores que me guió a mí. Lamentablemente un poco infame en la Universidad Nacional por algunos escándalos que hubo con él. Y con el profesor Virgilio Becerra, que también es uno de los arqueólogos más grandes de aquí de Colombia. Y pues yo más o menos hice prácticas con ellos casi 5 años y pues nada, aquí estoy trabajando yo ya independientemente en esto. Y pues nada, vengo a contarles entonces un par de historias, un par de anécdotas que me han sucedido a mí mientras he estado yo en excavaciones, mientras he estado yo pues ejerciendo mi profesión. Es básicamente pero antes de contar esas anécdotas, igual comentarle a la gente, Alejandro cuenta también con un blog, el cual pues estuvo por ahí comentándonos y dándolo a conocer en Gu Paranormal, en el grupo de Facebook, que ya lleva bastante tiempo, donde usualmente sube bastante información muy interesante. Pero también, pues antes de iniciar, estábamos hablando y también usted me comentaba que pues es, no sé, como miembro o tiene de pronto algún tipo de doctrina, ¿cierto? Creería yo que esotérica, que va muy de la mano con lo que conocemos como la mano izquierda o el sendero de la mano izquierda. Entonces, bueno, me gustaría pues preguntarle un poco sobre eso. Ok, perfecto. No, bueno, frente a eso, yo soy un ocultista, ¿sí? En el sentido de la palabra, en el más claro sentido de la palabra, es decir, trato de saber algunas cosas que han sido conocimientos herméticos, que se han transferido de boca en boca en la humanidad desde hace muchísimo tiempo y que pues, lamentablemente son ocultistas por el hecho de que no todas las personas están dispuestas a saberlo y quedar como de una manera positiva frente a esa situación. Es algo complicado, es que el ocultismo, y no quiero entrar en este momento a definir lo que es el ocultismo, porque pues eso es algo que tú mismo me dijiste antes del programa, sería algo para otro programa completamente que nos daría para hablar de otro programa. Pero pues para resumirlo, yo desde muy pequeño he realizado prácticas ocultistas. Empiezo con mi abuela, que me enseña a leer las cartas, me enseña a jugar a la tabla Ouija. Y pues constantemente mientras fui niño fui creciendo con esto, también crecí con un montón de sabiduría ancestral herbórea, es decir, me enseñaron mucho de plantas porque crecí en un pueblo en el Tolima donde era montaña y pues había muchos tipos de plantas medicinales y comestibles que eran silvestres. Es decir, que ya tenía raíces que le empezaron a encaminar a este mundo, ¿cierto? Sí, efectivamente, porque desde muy pequeño mi abuela a mí me enseñó como algunas prácticas esotéricas y ocultistas que yo fui refinando con el tiempo mientras iba creciendo. Ya es cuando yo entro directamente a la universidad que me empieza a interesar el tema a nivel científico, ¿no? El tema paranormal. Es por esto que yo termino abriendo el blog. ¿Puedo decir el nombre del blog? Sí, claro. Sí, claro. El Rincón Paranormal. Yo lo abro con el objetivo de saber cuál era la percepción de las personas frente a los fenómenos paranormales que yo veía a diario, porque yo todo el tiempo estaba buscando este tipo de cosas, inclusive desde el 2000, desde antes del 2000, cuando no había internet aquí en Colombia como tal. Sí, ya tenía yo una serie de revistas y había conseguido una serie de enciclopedias y demás de este tema, con lo cual yo me estaba alimentando un poco de ir empapando el tema paranormal. Pero entonces ya en la universidad es cuando lo consolido todo en el blog y empiezo a publicar directamente en el blog, ¿sí? Todo con un tinte un poco ocultista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es como lo que mi raíz como tal. Durante los años que voy en la universidad, bueno, una cosa que es curiosa, y si hay algún audio escucha que sea antropólogo de cualquier universidad me va a dar la razón, es que una de las cosas que uno le dicen cuando uno entra a estudiar antropología es que tenga mucho cuidado cuando haga estudios sobre magia y hechicería, porque generalmente cuando se hacen estudios de magia y hechicería pues terminan pasando cosas que las universidades no pueden responder frente a esas cosas porque no lo saben explicar. Por ejemplo, que
que los antropólogos, no sé, un pelado de 21 años se enamore de una señora de 80 años y se ha visto. ¿Sí? Entonces a nosotros cuando estudiamos antropología nos hacen mucho esa salvedad de que si nosotros vamos a hacer trabajos sobre magia, hechicería o brujería o ese tipo de cosas, lo hagamos bajo nuestra responsabilidad y nos ponen a firmar papeles para exonerar a la universidad en caso de que pase algo. Haciendo esta salvedad, cuando uno es arqueólogo como yo, ¿sí? Y ocultista como yo, pues empieza a mezclar un poco las dos cosas, ¿no? Esto me ha hecho a mí, pues, hacer una serie generar una serie de prácticas que yo tengo alrededor de cuando hago hallazgos arqueológicos que me ayudan bastante a determinar qué tipo de hallazgo arqueológico es, pero desde un punto de vista ocultista. Es decir, hay algunos rituales de invocación, digamos, por ejemplo, para los cuerpos que se encuentran allí, los esqueletos generalmente, que en ningún momento es recomendable de hacer si uno no sabe lo que está haciendo, porque hay una serie de pasos rituales para poder invocar, hablar y desinvocar este tipo de entidades, y otro tipo de prácticas que también se pueden ejercer allí, como por ejemplo la hechicería, ¿sí? La ejecución de algunos hechizos que sirven, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un hechizo de magia del caos que se utiliza bastante en campo, que yo lo utilizo bastante en campo, que es un hechizo llamado Fotamecus. Fotamecus es un egregore mágico que representa una entidad que puede alargar o puede contraer el tiempo. Bajo el ritual correcto y con la invocación correcta uno puede crear una percepción diferente de cómo ve el tiempo, haciendo que este se acelere o se desacelere. Bueno, pero pregunta, ese conocimiento adquirido en ese tipo ya de práctica, ¿no? Como tal en el tema ritual, ¿eso lo adquieren dónde? ¿De pronto iniciándose en algún tipo de doctrina o a través de lectura de muchos libros? Bueno, no, yo primero, pues los primeros magos que uno ve son los primeros que se le presentan, ¿no? Digamos, LaVey, Lewis Carroll, que son magos que uno identifica como magos, pero que al principio uno no sabe que son magos, ¿no? Los identifica más un poco como escritores. Pero sí, básicamente son libros ocultistas que he estado yo leyendo durante muchísimos años. Si ustedes quieren empezar en la lectura de libros ocultistas, pues les recomiendo específicamente empezar por un libro llamado Tratado Elemental de la Ciencia Oculta, de Papus, porque a partir de allí se dan ciertos secretos herméticos que sirven para poder estudiar e identificar mejor todo lo ocultista en otros libros un poco más complejos. Yo empiezo a leer estos libros y termino encontrando la doctrina de Aleister Crowley, Telema, sí. que pues Telema es básicamente el semaforage, o sea, todas las prácticas hebraicas de la cábala, pero llevadas como a un punto un poco más flexible moralmente, ¿no? La cábala es muy inflexible frente a lo que moralmente se puede y no se puede hacer. Llega Aleister Crowley y dice, no, haga lo que su voluntad le diga, porque su voluntad es lo único que importa y que realmente existe y que puede generar cosas, es la fuerza motora que genera cosas. Entonces empiezo yo a leer a Aleister Crowley y me encuentro con la Goetia, que es una forma de magia taumatúrgica, de invocación de daemons. No, o sea, no se puede hablar de demonios porque los demonios son una invención como de la Iglesia Católica. Se puede hablar de daemons, que era una especie de consejero espiritual imaginario que tenían las personas en la antigua Grecia, y esos son estos espíritus que se dice que el rey Salomón atrapó y puso a disposición de los hombres para que les sirvieran. Sí, digamos que este tipo de cosas, para las personas que son muy fieles a este programa, yo sé que ya entienden un poco más, porque a raíz de los programas hemos hablado precisamente de todo esto, y de hecho hace poquito estuvimos hablando de Crowley, de todo lo que hizo, ¿no? Porque él prácticamente inventó o formó el telema y demás. Claro. Pero aquí empieza una pregunta. ¿Usted se considera o ha sentido de pronto, porque pasa mucho que las personas que ingresan como a este mundo
desde cierto momento, cierta edad, sienten como ese don, por decirlo así, o ese camino para empezarlo como a seguir. Porque digamos que hemos hablado aquí con algunos que se dicen ser también clarividentes, Sí, algunos que hacen también como temas de regresión, que son considerados como dones y que sí, efectivamente se dan a conocer como en cierta época o con ciertas cualidades. claro. Pues, a ver, yo creo que para tener esta clase de poderes, ¿no? Pues cualquier persona en realidad los podría tener, pero hay personas que están más predispuestas a tenerlos, ya sea por que han estudiado bastante el tema, ya sea porque tienen afinidad directa con este tipo de energías y de fuerzas, porque hay personas que tienen afinidad directa con esto, o bien sea porque le sale un don natural que tal vez es heredado. Hay muchísimas razones por las cuales una persona puede llegar a tener un poder, porque es que hay muchas clases de poderes que puede desarrollar el ser humano, ¿no? Teniendo en Sí, cuenta que la magia es algo que desarrolla los poderes naturales y que no va en contra de la naturaleza. Entonces, como ser humano yo puedo desarrollar poderes que, lo que se ve en Discovery Channel, gente que aguanta el frío y fríos extremos, o gente que puede correr durante muchísimo tiempo sin cansarse. Estos son superpoderes que puede generar el ser humano, y asimismo la mente tiene otros poderes que también pueden ser desarrollados de la misma manera, que aún no está clasificado dentro de lo que se puede decir que es ciencia, todavía está clasificado dentro de lo que es magia. Pero tenemos bastantes pruebas de esos poderes, por ejemplo, las personas que dicen ser mentalistas, las personas que es dicen medio. poder, sí, comunicarse telepáticamente, los mediums, un montón de personas que sí, no, hay muchos ejemplos que se pueden tomar allí, pero es o sea, más que una predisposición también es tener como, no, al revés, no solamente la práctica, sino también tener una predisposición a hacer las cosas, ¿sí? También es un poco quitarse ese bagaje religioso con el que nos han criado todo el tiempo en este país, ¿no? Es muy difícil, o sea, yo me crié como católico, y yo para poder quitarme como ese estigma católico de la cabeza fue supremamente difícil, fue un proceso de de- destruir como eso durante años para volverlo a construir como sobre otros pilares de mitologías comparativas religiosas, ¿no? De todas las religiones. sí, Fue algo claro. bien complicado, pero fue bien interesante el proceso. Bueno, y a partir de ahí, sé como que, bueno, quiero saber si ya se vuelve como un poco más sensible a esos temas, ¿cierto? Desarrolla como ese sexto sentido, a ya tener como un contacto un poco más directo de pronto con seres de otro plano, o de pronto de visualizar los que trabajan de pronto con alguna entidad. Exacto, específicamente yo me alío con dos entidades. La primera es Stolas, un daemon de los 72 demonios que existen en la Goetia, que te ayuda en la astronomía, las plantas, las piedras preciosas y conociendo secretos de la sabiduría. Y otro daemon que se llama Klaunek, que es el daemon del dinero. Es un egregore que convoca dinero. Yo me caso con estos dos, hago rituales a través de, bueno, primero, bueno, voy a tratar de describir lo que se hace normalmente en la descripción de un ritual, ¿no? Bueno, Lo primero, sí, lo primero que se hace, lo primero que se hace en la descripción en un ritual es un, ¿qué? Un sello de protección. Es lo primero que se tiene que tener. Si se han dado cuenta, muchas veces tenemos esta imagen de los magos sentados en el piso como en un círculo. sí, ¿Sí? Es muy presente como en el imaginario. Eso, lo primero que se tiene que hacer es un círculo de protección, que ya de por sí pues es algo que se tiene que estudiar un poco, porque tienen que estudiarse, dependiendo del tipo de ritual que se está haciendo, pues se tienen que estudiar cómo hacer este círculo de protección. y que eso Después siempre de tiene eso, y que eso siempre tiene como ciertas dimensiones específicas, ¿no? exacto, o sea, tiene uno que tener en cuenta la matemática que hay detrás de esto también, ¿no? Las medidas que tiene el círculo, que todo sea, bueno, hay un montón de cosas que tener en cuenta para poder hacer el círculo, pero digamos que hay unos círculos que ya están predefinidos en internet,
y que de alguna manera servirían como para empezar, ¿no? Después de esto se hace lo que se llama un ritual menor de protección, que es básicamente activar el círculo. ¿Para qué? Para que empiece a protegernos. Tras esto, según la Goetia, se puede hacer el ritual de invocación. Si alguien quiere ver el ritual de invocación completo, está en YouTube. Lo hizo un antropólogo en los años 90 y lo hizo completico. El documental se llama La magia de Salomón, para el que lo quiera ver. Ahí está el ritual completo de cómo se invoca a cualquiera de los demonios y cómo se debe poner el círculo y cómo se debe poner el espejo de obsidiana, que es otra de las herramientas muy importantes para el mago cuando uno quiere hacer este tipo de invocaciones. Entonces, se hace el pentagrama, se hace el ritual menor de protección, y allí se hace el ritual de invocación. Se pueden hacer rituales de invocaciones menores y mayores, si yo quiero nada más ver y hablar con el demonio, o quiero una evocación directa con el demonio, es decir, que se me meta a mí adentro, porque eso puede pasar, y esa es la diferencia entre una invocación y una evocación. Pero en ese caso es un poco más fuerte el de permitir, ¿no? Que una entidad ingrese con uno. Se tiene que tener una preparación muy grande. Sí, es el mismo... Es como el mismo término que utilizan los masones al decir esoterismo y exoterismo. El esoterismo es como lo que va de afuera hacia adentro del ser humano, y el exoterismo lo que va de adentro hacia afuera del ser humano. Entonces, cuando yo invoco algo, estoy llamando una serie de características hacia mí, ¿sí? Como para adaptarme a esas características. Cuando yo estoy invocando algo, yo desde adentro estoy sacando la verdadera naturaleza de algo. Si yo evoco un demonio de dinero, me voy a volver una persona súper avariciosa. Eso es lo que más o menos quiero ejemplificar. Si yo invoco un avatar de dinero, él me puede hablar y darme como ciertas perspectivas frente al dinero, pero si yo lo evoco, se me mete directamente. Y hacer esto ya pertenece a la rama de la demonología. ¿Sí? La demonología pues ya la estudian directamente los curas católicos, los que hacen exorcismos, y creo que hay una especialización de eso en el Vaticano. Pero porque eso digamos que se tiene que tener en cuenta al momento de ellos practicar un tema de exorcismo. Claro, eso es lo que ellos están haciendo, están como tratando de cancelar esa evocación que se hizo con la persona que está poseída. Bueno, entonces continuemos con lo del ritual. Entonces se invoca a la presencia, sea mayor o menor. Después de invocarla, toca cerrar la invocación, que es otro tipo de ritual. Tras cerrar la invocación, nos toca desactivar el círculo, y tras desactivar el círculo, pues ya nos toca hacer una limpia completa, que se puede hacer de varias maneras, pero ya toca hacer una limpia completa como del ambiente. Y eso es básicamente como la estructura que se tiene para hacer un ritual de invocación goético. Pregunta, digamos, en esos tipos de rituales y demás que usted haya practicado, en algún momento, sí, de pronto cuando estaba iniciando en este mundo, ¿pudo haber salido algo mal? ¿Salió algo mal? Sí, una vez. ¿Hayas vivido? Una vez, y por esa vez yo no volví a practicar ningún ritual nigromántico desde esa vez. A ver, voy a tratar de contarlo lo más específicamente posible. Yo estaba trabajando en ese momento en Barranquilla. Estábamos trabajando en Soledad Atlántico, específicamente. Allí una empresa de arqueología nos envió porque había una zona por la cual iba a pasar un gasoducto, y teníamos nosotros que revisar toda la zona pues para ver qué podíamos sacar. Cuando llegamos al lugar, pues empezamos a indagar un poco con los vecinos, y los vecinos nos decían que justo en ese lugar, justo en ese lugar, ellos decían que se aparecía un niño desnudo, de más o menos 6 o 7 años, que el niño se aparecía a las 6 de la tarde exactamente, y el niño salía corriendo hacia un bosque cercano que quedaba a unos 100 metros. Y esto pues nosotros nos generó bastante curiosidad, porque pues a través de la guía, que es una de las técnicas de la arqueología de recolección de información, pues dimos con el lugar exacto donde decían las personas que se aparecía el niño. La cosa es que nosotros nos quedamos ahí, sí, hasta las 6 de la tarde, y
y no vimos nada, ¿no? O sea, no vimos al niño que desapareció ni nada, pero la curiosidad fue tal que dijimos, pues, ¿qué pasa si excavamos, no? O sea, hagamos una prospección, es lo que se dice en el mundo de la arqueología, hagamos una prospección aquí para saber si hay algo, de pronto podemos encontrar algo. Pues nosotros nos podemos hacer esto en los próximos días y oh sorpresa, que nos damos con el cuerpo de un niño de 7 años más o menos, que debía datar más o menos de principios de 1900. La cuestión es que en ese lugar, específicamente ese lugar queda a unos 500 metros del río Magdalena, y que era una zona por la cual pasaban contrabandistas. Y pues la ley entre los contrabandistas era que si alguien se quedaba en el camino, ya fuera por enfermedad o por lo que fuera, pues lo iban enterrando donde iba cayendo. Posiblemente el niño le pasó algo parecido. La cosa es que nosotros buscando también encontramos a la madre del niño, la encontramos como 1 metro de él, y bueno, lo encontramos a través de la leyenda, lo cual pues ya de por sí, pues o sea, algo de verdad tenía que tener como para nosotros haber encontrado esto y que nos hayan dicho que el niño desaparecía allí. Sí. Tras encontrar nosotros esto y los vecinos estar sorprendidos, ¿sí?, de que hubiéramos encontrado esto, nos dijeron, no, pero hay algo aún más raro. Resulta que si ustedes van 50 metros más para allá pasa lo mismo, pero se aparece es el diablo. Entonces nosotros, ¿cómo así que se aparece el diablo? Sí, se aparece el diablo. Nosotros quedamos como súper sorprendidos y dijimos, no, pues llévenos hasta donde se aparece el diablo. Y fuimos y era, diga usted, una casa de ladrillo que estaba en la mitad de la nada, de potreros. Sí. Y cuando entramos a la casa, habían signos por toda la casa de rituales satánicos, pero por toda la casa habían pentagramas en las paredes, habían velas negras, sí, había por ahí el cacho de un chivo. O sea, estaban todas las señales de que habían hecho magia negra y que habían hecho algo, misas negras satánicas, no satanistas, satánicas directamente, sí, con sacrificios de gatos y todo eso. Entonces la gente tenía mucho miedo a ir a esa zona, pero nosotros fuimos. Y efectivamente fuimos y él nos dijo, no, vea, aquí al lado de la casa, justo aquí es donde se aparece el diablo. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos una prospección aquí a ver qué encontramos. Empezamos a hacer la prospección. Pregunta, sí. Las personas que lo estaban acompañando, ¿qué pensaban de esos temas? Es decir, ¿tenían su tema religioso o eran católicos, muy escépticos? Personas muy católicas, muy cristianas también, sobre todo. Digo cristianas, ¿por qué? Porque había un cuento súper pendejo allá, pero pues era el cuento que se contaba. Al lado de donde estábamos quedaba una fábrica de Colgate, y ellos decían que Colgate era la marca más religiosa del mundo porque se podía dividir en ¿cómo era? No sé qué, galateos y tesalonicenses, o sea, Colgate. Pues eso era lo que se decía allá, entonces eran súper cristianos. Y no, la gente obviamente con mucho recelo, ¿no? Como con mucho recelo, pero pues, o sea, generalmente como la gente que nosotros contratamos como auxiliares no son gente de muchos recursos ni nada, entonces pues tampoco les importaba mucho. En realidad, para ellos era trabajo. Me imagino ese choque, ¿no? Ese choque en cuanto a las creencias, al ver ellos todo eso que se encuentran. Sí, o sea, en general cuando la gente va a excavaciones arqueológicas, primero va con la ambición, es lo primero que se le nota, ¿no? Como vamos a encontrar oro, joyas, diamantes, me voy a hacer rico encontrando cosas, cuando en realidad aquí en Colombia todo el oro ya se lo llevaron los españoles hace mucho, ¿no? Pero pues, el imaginario sigue. Igual hay historias muy chéveres, de hecho hace poquito, y aprovecho para hacerle un poquito de publicidad, tuvimos un profesor que está teniendo también su propio programa ahorita, el cual está contando anécdotas de Colombia, Bogotá, temas bastante interesantes, y justamente el primer programa que hizo, que fue esta semana, habló sobre la historia de un niño que aparecía en cierto lugar, que había dado o que encontraba como un tipo de huacas que existió y que la gente la alcanzaba a ver y lo conocieran y todo.
Sí, sí. Es bastante interesante también eso. Sí, es bastante interesante, ¿no? O sea, digamos que en cuestión de mitos y leyendas, el mito de el niño que se aparece con la huaca, que es lo que llaman un tunjo, es muy cierto, ¿no? O sea, es como muy, está muy marcado dentro de la imaginación del común colombiano. Eh, los tunjos dicen, ¿no? Que si uno los orina, se supone que se vuelven de oro y sueltan como una cartaza de oro, algo así. Es más o menos lo que se dice. La historia, Y sí, más o generalmente menos es como el ¿no? mito. Como, Ujú. sí, ese es el mito, sí. Y nada, que se aparecen en forma de niños y que son niños que salen corriendo hacia uno, pues en la mitad de la noche de la oscuridad, tenaz, imagínense. Bueno, no Sí, sé, yo personalmente, yo sé, digamos que a nivel personal, yo le tengo mucho respeto a ciertas cosas, aunque también soy muy fanático del tema paranormal, no practico nada, solamente lo tomo como información y me gusta leer mucho. Pero digamos que en mi sí, caso sí es un poco más complejo, ¿no? El encontrarse con un ser así. claro. Pero bueno, Entonces, o sea, avanzando un poquito en la historia, llegan a ese lugar y encuentran esas señales de que efectivamente en ese sitio se hacían rituales. Rituales. rituales satánicos, sí, total. Llegamos a ese lugar y decimos, bueno, vamos entonces a hacer una excavación aquí, sí, vamos a hacer una prospección aquí, a ver qué podemos encontrar. Pues resulta que, oh sorpresa, que excavando más o menos hacia los 40 centímetros empezamos a desenterrar un cráneo. Nosotros ve, algo tenían de razón, ¿no? Cuando empezamos de para abajo, y esto fue súper extraño, empezamos de para abajo, empezamos a encontrar más cráneos, y cuando nos dimos cuenta, habíamos encontrado una olla, pero estamos hablando de la olla, o sea, una olla de por ahí de 50 centímetros de radio de boca, o sea, una olla supremamente grande, llena de cabezas cortadas, de esqueletos cortados, las solas cabezas, unas 40, las encontramos ahí. Entonces nosotros vimos eso y quedamos blancos, porque qué probabilidades había, ¿no? De que justo donde nos dijera que se aparece el diablo encontramos una olla indígena llena de cabezas cortadas de quién sabe cuándo. Pues no, finalmente lo datamos y databa como 1250 más o menos antes de Cristo. Es decir, que efectivamente al momento de realizar ese descubrimiento hacen lo que los antropólogos pues hacen el estudio y tratan de datar ese descubrimiento, ¿sí? ¿Qué se hace con eso? Sí, claro. ¿Ustedes qué hacen con eso? Nosotros lo datamos a través de carbono 14, ¿no? La de carbono 14 se utiliza la datación para cosas que estuvieron vivas. Cualquier cosa que sea biológica y que esté vivo, que estuvo vivo en algún momento, se le puede hacer una datación de carbono 14. Entonces, en este caso, como los huesos son parte de algo que fue vivo, pues se le puede hacer datación de carbono 14. Así nosotros detectamos las fechas. Bueno, pero entonces encontramos estas cabezas y a mí me causa bastante curiosidad porque yo dije, bueno, encontramos a los niños acá, encontramos las cabezas acá. ¿Qué está pasando en este lugar? Entonces voy a decirles, o sea, voy a ser muy sincero aquí, a mí me picó mucho la vena del mago negro ahí y dije, no, pues yo voy a hacer un ritual nigromántico para invocar a uno de estos seres, Sí. para ver, sí, para que me explique por qué está ahí. Yo efectivamente hago el ritual, los rituales nigrománticos se hacen a través del ligue del espíritu o de la entidad sobre una cosa material, lo que sea, ya sea, no sé, por ejemplo, un ejemplo de eso es la lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino es un artefacto que tiene atrapado un ser sobrenatural adentro, porque está ligado a ese objeto. Entonces, así es como se trabaja la nigromancia. Entonces yo, bueno, hago el ritual, ligo a este ser, ¿no? Específicamente lo ligué a una cajetilla de cigarrillos, creo que fue. Y le dije que lo desligaba cuando me contaba la historia. Entonces yo hago esto, hago el ritual y no pasa nada. Y yo, bueno, trato de hacerle nada, no me resulta. Entonces yo quedo como frustrado y digo, bueno, pues no se pudo. Hago el ritual de cierre, pero se me olvida desligar el ente del artefacto al cual yo lo tenía ligado, en este caso la cajetilla de cigarrillos. Yo me voy para mi casa
Y en ese momento voy a contar algo bastante tétrico. Es que nosotros estábamos viviendo en una casa junto a 3 antropólogos más, a 3 arqueólogos más que estábamos, con los que estábamos trabajando, y nosotros estábamos guardando las muestras de lo que íbamos encontrando directamente en la casa, incluyendo los cuerpos y los esqueletos con los cuales íbamos encontrando. Llegó un punto que el cuarto que utilizábamos para ello se nos llenó de tantas cosas que encontrábamos, por lo tanto nos tocó empezar a acumular los esqueletos y los muertos justo en los cuartos donde dormíamos todos. Entonces, en algún momento yo terminé durmiendo con 2 o 3 cuerpos al lado mío, ¿sí? Esqueletos sacados al lado mío en el cuarto. Para imaginarme la escena, es decir, a raíz de todas las excavaciones que estaban haciendo, cualquier tipo de descubrimiento de ese tipo lo almacenaban en un sitio, ¿sí? Sí. ¿Y en ese sitio ustedes también dormían? Sí, o sea, dormíamos en la misma casa. Teníamos un cuarto dentro de la casa específicamente para guardar todo, pero llegó un momento que se llenó y nos tocó empezar a meter todas las cosas en la sala, en los otros cuartos, que es donde dormíamos, incluyendo también los esqueletos y los cuerpos que íbamos encontrando. Wow. Entonces, no sé si alguno haya dormido al lado de un esqueleto alguna vez, pero es bastante tétrico, la verdad. O sea, se siente bastante grima. Por ahí están preguntando que si de pronto ustedes manejan registros fotográficos que se puedan, pues, como compartir. En este momento yo tengo el registro fotográfico de la excavación, sí lo tengo, pero pues, o sea, sería algo como un poco más científico, ¿no? Son registros fotográficos como con medidas, jalones, tableros, con datos científicos como la longitud, la latitud, las fechas, las alturas, sí, o sea, es algo muy científico, no es algo como más del otro mundo. Para este tema paranormal. Pues, o sea, como tal, una foto de la casa, ¿sabe qué? En este momento caigo en cuenta, nunca tomé una foto dentro de la casa, tengo fotos con el equipo, tengo fotos de la zona de excavación, tengo fotos así como por ahí, pero nunca tomé una foto de la casa, ¿sabe? Bueno, pues. Entonces, las cosas de la vida. Terminan ustedes a raíz de todos los descubrimientos y de la gran cantidad de cosas que encuentran. Sí. Básicamente usted termina durmiendo al lado de lo que eran restos humanos, ¿sí? Sí, totalmente. Entonces, y aquí es donde viene la historia de lo que le digo, que por eso me salió mal en ese momento la invocación nigromántica. Es una noche que yo me acuesto temprano, me recuerdo porque recién había presentado, creo que era Yo Me Llamo, algo así, que era como lo único que se veía allá, y pues después de eso la gente se iba a dormir. Entonces recién había presentado eso y me fui a dormir a mi cuarto, y en un momento pues caigo profundamente dormido, ¿no? A eso más o menos las 3 de la mañana, en un momento yo abro los ojos y siento que no puedo respirar. Entonces yo tiro a respirar y no puedo, y trato de moverme y no puedo, estaba en parálisis del sueño. Yo desde niño pues he tenido parálisis del sueño y he podido batallarlas, porque no es realmente muy difícil, es como mandarle la orden al cerebro de muévase. Pero esto fue diferente. Sentí como si una fuerza me estuviera atrapando contra la cama y no me dejara subir ni me dejara respirar. Es exactamente lo que se sintió. Y yo en ese momento lo que hice fue, no, pues o sea, en realidad lo que hice fue acordarme de Crowley y acordarme como del proceso de la voluntad sobre la materia. Sí. Entonces yo dije, mi voluntad tiene que ser mayor a lo que me esté pasando, y de alguna manera logré romper con esa fuerza que me estaba a mí, así como presionando el pecho, y pues obviamente quedé sentado sudando horriblemente así, sí, como en ese lugar, y yo como, fue puta, ¿qué pasó? Volteo a mirar, obviamente 3 de la mañana, todo a oscuras, y veo lo que es esta sombra, ¿no? Una sombra gigante por todo el cuarto, andando por todo el cuarto. Era como lo que se ve en los videos de las cámaras de seguridad cuando se ve un fantasma, sí, que es como una sombra ovalada de color negro. O sea, solamente lo puedes, o sea, eso fue lo que sí, pero una cosa, lo vi y cuando lo vi sentí que tenía como independencia de pensamiento. Esa cosa, fuera lo que fuera, tenía independencia de pensamiento y estaba haciendo, o sea, se estaba moviendo de forma errática por todo el cuarto. En un momento la cosa, yo siento que se sale
nosotros teníamos un patio y siento que se sale hacia el patio y no vuelve. Obviamente yo esa noche no pude dormir, ¿no? Después de eso, ¿quién duerme después de eso? O sea, yo tenía que levantarme el siguiente día a las 6 de la mañana para trabajar, a las 9 de la mañana estaba muerto de miedo, apenas sudando, más en Barranquilla todavía, 40 grados. Y bueno, hago lo que sea para llegar a las 6 de la mañana, me levanto, me baño y se despiertan mis compañeros. Y todos mis compañeros estaban con unas ojeras gigantes. Entonces yo les pregunté qué pasó. Y los tres coincidieron en decirme, anoche una cosa se me paró encima y no me dejaba dormir, y no me dejó dormir en toda la noche. Entonces esa cosa que estuvo ahí se pasó a los otros cuartos de mis compañeros también, sobre todo al de una compañera, o sea, al que más se le pegó fue una compañera arqueóloga, que era la única mujer que había en ese momento pues en la casa, y se le pegó y amaneció mamadísima, o sea, amaneció cansadísima, no podía casi pararse del cansancio. Eso se le robó toda la energía, lo que sea que haya hecho. Eso iba a decir, usualmente ese tipo de entidades, cuando hacen eso es como para robarle un tipo de energía, ¿no? De la energía vital. Eso, sí, exacto. O sea, lo que llaman un súcubo o un incubo, como que le chupa la energía vital a la persona de lo que ha descansado, más o menos. Entonces yo, claro, súper asustado, al otro día voy a la excavación y lo primero que hago es desligar, ¿no? Desligar la vaina de la cajetilla de cigarrillos, y la cajetilla de cigarrillos, bueno, lo ofrecí, hice unos rezos y no sé qué, y la limpié. Después de eso, el ambiente en la casa se volvió súper pesado, tanto que uno se fumaba un cigarrillo dentro de la casa y el humo salía amarillo, denso, que es una señal de que hay una energía muy pesada en la casa. ¿Cuánto tiempo duraron como en ese trabajo, en esa expedición, por decirlo así? En esa expedición nosotros duramos 3 meses, exactamente. ¿Y eso sucede en qué momento? ¿Casi al final? Eso sucede hacia el mes y medio. Okay. Eso sucede hacia el mes y medio. Entonces, bueno, queda esta energía súper pesada en la casa, pero pues como estábamos llenos de partes de cadáveres y todo, si me entienden, ahí dentro de la casa no era como hacer una limpia, la cosa se iba a volver a llenar de como de ese tipo de energía. Esa energía. Y eso que pasó, ¿no? Eso que pasó en la excavación, hay una historia alterna a eso, que es un poco más interesante. Si tenemos 5 minutos más la puedo contar. Pues el programa va casi hasta las 12. Bueno, listo, precisamente el tema del día de hoy, como las personas que están por ahí tienes, aprovecho y empiezo a saludar un poquito a los que se están llegando, al señor Alexi, que está desde la transmisión en vivo de Facebook, que es también muy oyente de este segmento, un saludo muy especial, a Juan Caserón, a Alexa, que también está por ahí súper pendiente y que está comentando que la historia está fuerte, que está densa, a Ricardo, que por ahí nos está comentando que él sufre de parálisis de sueño y que lo que él hace es como ordenarle a su cerebro el que se tiene que volver a dormir. Sí. Pero bueno. Sí. También para Morgan, un saludo muy especial para Morgan, que es también un invitado que hemos tenido aquí en bastantes programas, que también conoce mucho precisamente de cosas con las cuales también usted está relacionado, porque él también trabaja pues con entidades y también sigue mucho, es iniciado en varias doctrinas esotéricas y demás, y pues no sé, de pronto en algún momento sería muy bueno pues juntar los textos para que profunden. Claro que sí. Bueno, avanzando entonces un poquito con esa historia, entonces ese día realiza como tal ese desligamiento, ¿no? De ese ser que pudo haber quedado ligado a la cajetilla de cigarrillos, pero pues yo también entiendo que a raíz de todo lo que se encontraba en esa casa, ¿no? Con todo el tema de los restos y demás, la energía siempre va a estar como en ese ambiente constante pesado, ¿no? Total. Sí. Y esto me lleva pues a la historia que venía a contarles como tal, que aparte de esto que acabo de contarles, que es lo que es algo más interesante, lo que les quiero contar todavía. Y es que una noche... Pregunta, antes de comenzar esa historia, pregunta, ¿esto le sucede a usted como en sus inicios
de involucrarse como en este tema o ya lleva cierto tiempito como leyendo, Esto, instruyéndose? esto me sucede hacia 2013, pues yo me gradué en 2010 de la universidad, llevaba unos 3 años trabajando en eso. Pues tenía algunas bases mágicas, no lo que tengo en este momento, sino en este momento pues ya he practicado y sé muchas más cosas, pero en ese momento digamos que tenía la base, ¿no? La base un poco de lo que era cada cosa y estaba era más como curioseando. Entonces es algo que no se debe hacer para los oyentes. Si van a hacer un ritual de este tipo, primero asesórense con alguien que sepa y no se pongan a hacerlo a la loca porque puede salir mal como les acabé de contar que me pasó a mí. Aprovecho Entonces, que está mencionando eso y también hago como la advertencia o la salvedad a los que están escuchando, que recuerden que todo esto es a nivel informativo, pero de ahí para adelante ya es responsabilidad únicamente de la persona. Yo, como siempre lo he dicho en este programa, siento que hay cosas a las cuales se le tiene que tener mucho respeto y que si ustedes se van a adentrar en ese mundo, tiene que ser con toda la seriedad del mundo y con todo eh, pues el respeto también, ¿no? Porque precisamente cuando se toma como juego pueden suceder cosas no muy gratas. Entonces eso es importante, ¿no? Que antes de ustedes aventurarse en hacer algún tipo de esto, pues hombre, piénselo dos veces. sí, sí, piénselo dos veces y meterse en el camino de la magia no es un camino que sea fácil, ¿sí? Los que nos metemos en esto es algo que es bastante denso y bastante desgastante, entonces cuidado a aquellos que quieran empezar en el camino, todos bienvenidos, pero con mucho respeto y con mucho cuidado. Bueno, entonces, Pregunta esto, antes de también de que continúe con esa historia. Sucede esto y digamos, ¿qué lo hace seguir? Es decir, eso sería como suficiente para que alguien decidiera alejarse de ese mundo, pero usted continúa. ¿Por qué? no sé, tal vez por lo que es mi trabajo, ¿no? O sea, más allá de cualquier cosa, pues yo soy arqueólogo y de esto vivo. Entonces, me dé susto o no, me toca seguir haciendo la tarea para la cual pues estoy destinado a hacer, ¿no? es algo más como de compromiso, ¿no? Bueno, Es por eso que... por aquí nos Sí, hacen una pregunta desde el chat de Telegram al invitado y pues yo la voy a leer y ya usted me indicará si la quiere responder de una vez o si primero pues quiere contar la anécdota y ahí sí empezamos claro, a hablar un poco de esto. La pregunta es, precisamente nos la hace el señor Morgan, que como indicaba también tiene mucho conocimiento en esto, y pregunta, sí. ¿qué le gustaría que usted nos comentara un poco sobre Vásago? Si ha trabajado con él y de qué maneras ha trabajado con él o cómo ha sido la experiencia, pues si ha trabajado con esta entidad. No, con Vásago nunca he trabajado. He visto algunos rituales para trabajar con Belial, con Folagor, con otro tipo de entidades que tal vez no están en libros goéticos directamente, pero que existen. Pero con entidades directamente goéticas, yo específicamente trabajo con Clownec y con Stolas. Son los dos con los que me gusta trabajar. Eh, eh, Estoy mirando si empiezo a trabajar con un tercero llamado Furfur, pero en este momento estoy trabajando nada más con Clownec y con Stolas. Bueno, pues ahí están. Usted me Sí. indicaría si quiere, bueno, o sea, hacemos una pequeña pausa, colocamos una canción y volvemos con la historia que nos quiere contar o si quiere contarla de una vez. No, claro, dejemos el suspenso, sí, mandemos la ¿Sí, canción. cierto? Vamos con una pausa Sí, igual para que la gente que está llegando pues pues se alineen un poco con lo que estamos hablando el día de hoy, que estamos con Alejandro, un antropólogo que tiene bastante historias que le ha sucedido a él durante sus expediciones, trabajos y que también a raíz de eso pues ha tenido conocimientos adquiridos ya por voluntad para realizar o para practicar cierto tipo de prácticas, ¿no? Ocultistas y demás. Antes de irme, pues también saludar al señor Henry, que también está conectado full al segmento del día de hoy, indicándonos que está súper interesante. Entonces vamos con una canción y ya seguimos con el programa del día de hoy.
¿Está enojado? Estoy muy berraco con usted. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. ¿Está estresado? Están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. Ya que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. No se preocupe, aquí usted puede encontrar entretenimiento. Esto es Guerra Universitaria Radio. ¡Alerta! Usted está a punto de escuchar lo mejor que hay en Internet. Diversos temas, política, cultura, entretenimiento. Nah, mentiras, esto es una recocha. Esto es Guerra Universitaria. Es que la joda, aparte catrén, hijueputas. Es la cosa, gran hijueputa. Los hijueputas no se puede hacer nada. Diascribistas y petristas, ardidos, tibios, únanse. ¿Algún farid, huevón? ¡Ajúa! Bueno, regresamos este viernes de segmento paranormal, hoy con un invitado bastante interesante que nos ha contado bastantes cosas, el señor Alejandro, antropólogo, que precisamente ahorita nos estaba contando una historia bastante inquietante con respecto a una especie de ritual que también salió mal, donde pues estuvo de la mano con una experiencia bastante fuerte con una entidad que no es de este plano. Sucedía en una casa en Barranquilla mientras ellos hacían una expedición de arqueología, donde a raíz de una investigación pues dieron con el descubrimiento de un sitio que según pues, los locales estaba, por decirlo así, maldito, o se presentaba una entidad que ellos ya llamaban directamente como el diablo, y en ese lugar se encuentran con una especie de fosa donde encontraron bastantes cadáveres y demás. Entonces han sido historias bastante interesantes y estábamos a punto de escuchar otra anécdota del señor Alejandro. Entonces pues si quiere empiece. Claro, bueno, listo, no, nada, pues antes de todo recordarle a los oyentes que si quieren historias paranormales que entren al blog, elrinconparanormal.blogspot.com. Allí pueden encontrar todas las historias paranormales, lo último en la actualidad de historias paranormales, lo más fresco lo van a encontrar allí porque yo todos los días publico. Pero ya haciendo esta salvedad, en esta misma casa de Barranquilla pasó quizás lo que a mí me ha parecido la cosa más extraña que a mí me ha sucedido, a mí, pues en relación a criptozoología, en relación como a cosas desconocidas de animales. Nosotros en la casa que vivíamos teníamos al frente un perro, que era un perro callejero que estaba siempre frente a la casa de nosotros y pues se quedó frente a nosotros porque nosotros solíamos darle comida. Entonces el perro pues al ser callejero y todo se quedó allí en nuestro pórtico. En algún momento yo, como por lo que mismo que les estoy diciendo en este momento, que se nos llenaron los cuartos de cosas y todo, me tocó empezar a dormir en la sala. Y la sala daba pues hacia la puerta de entrada de la casa, la cual era una puerta pues como de madera y tenía una reja por fuera, o sea tenía puerta de reja, se abría la puerta de la reja y después se abría pues la puerta interna de la casa. Como Barranquilla es Barranquilla y hace un calor de mil demonios, lo que yo hacía generalmente era dormir por las noches con la puerta abierta, pues dejando la puerta de la reja cerrada, para que no se fueran a meter las personas, los ladrones, lo que fuera. Entonces nos solía dejar la puerta abierta mientras dejaba la puerta la puerta de reja cerrada. Una noche estaba yo durmiendo allí cuando escuché un aleteo, pero un aleteo súper fuerte, y fue tan fuerte que me despertó. Y en ese momento mi visión, de la manera en la que yo estaba acostado, daba para que yo mirara directamente la puerta de ingreso a la casa, por la puerta que estaba abierta, mientras estaba acostado. Entonces yo volteé a mirar hacia la puerta para ver qué estaba pasando y vi la sombra del perro que les estoy viendo que vivía frente a nosotros en la casa.
escuchaba un aleteo y a mí se me hizo bastante extraño, como un aleteo. Entonces, en algún momento vi que el perro en la sombra, el perro estaba echado y se paró y se erizó. Lo vi en la sombra. Y justo cuando el perro se erizó y se echó para atrás, la sombra de un pájaro gigante bajó y se posó en el dintel de nuestra puerta. O sea, yo veía la sombra de ese pájaro. Era un pájaro gigante. Era algo, o sea, sí, soy, o sea, dándole como una medida a lo que yo he visto en museos y he visto en demás, era igual de grande un cóndor. O sea, un cóndor es grande, un cóndor debe medir 1,60 m, 1,80 m. Más o menos, sí. Un cóndor es una cosa grande, era más o menos así de alto. Y el perro se asustó y empezó a ladrarle. Yo vi eso y pues, o sea, yo vi este pájaro y lo primero que yo pensé es que era como un águila o algo así, ¿no? Que se había parado ahí, como, no sé, algo así. Y me asomé. Cuando yo me asomo, veo este pájaro gigante con una particularidad, ¿sí? O sea, el pájaro gigante estaba así contra el perro, estaba mirando al perro. Cuando yo me asomé, me miró, se volteó y salió volando. La particularidad del pájaro gigante tenía cara humana. La cara era humana, la cara era como de mujer. Si yo pudiera asimilarlo con algo, era como una arpía, como las arpías de la mitología griega. Las que tienen como cara similar a las serpientes. La que tiene cara de mujer y son como pájaros. Ah, ok, que tienen cara de mujer. Sí. Sí, lo asimilaría con una de esas. Entonces, a mí me pareció muy curioso eso porque la espantó el perro, porque la cosa se quería meter en la casa. Uy, pero digamos que en ese caso, o bueno, si me preguntan a mí, yo diría que eso fue de pronto contacto con algún tipo de bruja, ¿no? Ellas siempre tienen como esa fama de transmutarse a algún tipo de animal o algo así similar. Al otro día nos preguntamos a los vecinos y nos decían que efectivamente por esa zona, si alguien quiere investigar, la zona se llama El Limón, en Soledad Atlántico, por esa zona aparecen brujas, y aparecen bastantes brujas, nos decían que habían bastantes brujas, y que muy posiblemente lo que se nos había aparecido esa noche era una bruja que estaba guiándose por toda esa energía de la muerte que nosotros teníamos adentro por tener todos estos cuerpos que teníamos allí metidos. Entonces esa es una de las experiencias que de verdad, esa experiencia me hizo pasar escalofríos por la espalda, porque no es como la experiencia anterior que vi una sombra y no la puedo explicar. Esto era algo material, era un pájaro gigante y tenía cara de mujer. Wow. Preguntan, ¿hace cuánto pasó o hace cuánto sucedió eso? 2013. En la misma época cuando seguían en esa expedición. Y es que Barranquilla es bien conocido por ser bien sobrenatural. La zona en la que estoy en este momento también lo es, y también tengo bastantes historias de aquí. De pronto para una próxima ocasión o algo. Sí, claro. Por ahí también el señor Daniel nos hace una pregunta desde el chat de Gu Paranormal. Nos dice, yo tengo una pregunta. Ahorita que mencionaba los seres con los cuales usted trabaja, antes de contar la historia, pregunta, ¿esos seres del bajo astral no terminan contaminando a la persona? ¿Entes como Belial? Sí. Por ejemplo, Belial pide de vuelta favores que si uno no los hace lo puede matar. Entonces toca tener mucho cuidado con lo que uno le pide a Belial, porque es un príncipe del infierno. Pero específicamente con Belial, con otros demonios menores pues es un poco más fácil, o con otros mayores un poco más difícil. Pero depende mucho del tipo de invocación y del invocador y todo. Bueno, ahí también nos hace otra pregunta y nos pregunta la opinión que usted tiene con respecto a las obras de Eliphas Levi sobre el ocultismo moderno. No, Levi es uno de los magos, sí, que es imprescindible, es en la biblioteca de cualquiera que quiera aprender ocultismo. O sea, sencillo, ¿sí? Dogma y ritual de la alta magia es la descripción completa de lo que se creía en el siglo XIX. O sea, yo lo llamo protociencia, porque es una clase de ciencia más parecida a la alquimia que a la ciencia como tal. Bueno, es que hay una cosa, no quiero
Y esto es un ejemplo que de pronto quiero dar para que todos tengan como en cuenta, y es, imaginemos a la ciencia como un círculo, ¿sí? Que es la ciencia. Ese círculo permanentemente está creciendo, porque permanentemente nosotros vamos adquiriendo nuevos conocimientos que vamos como construyendo para poder encontrar cuál es su causa. Todo lo que está fuera de ese círculo se puede considerar magia, que son fenómenos que nosotros conocemos, pero que no podemos explicar a través del hecho científico, que es nuestra base cognitiva filosófica, por lo menos para Occidente. Sí, pero entonces lo que usamos con el raciocinio, con la razón. Exacto. Pero entonces este círculo, que es la ciencia, que está en la mitad de todo lo que es eso, magia, todo el tiempo permanentemente está creciendo. Y lo que en algún momento fue magia, ahora es ciencia. Un ejemplo claro es la química. ¿Sí? Al punto que está desarrollada el día de hoy. Pero eso no quiere decir que lo que está fuera del círculo no exista, solamente que no lo podemos explicar. Entonces, Levi específicamente habla de eso, habla de cómo interpretar el acto mágico a través de una creencia no dogmática. Por eso se llama dogma y ritual de la alta magia, porque él crea dogmas, él habla de dogmas mágicos que deben ser tenidos en cuenta, pero que a la vez pueden ser rotos para poder nosotros llegar como a un mayor entendimiento. Bueno, porque la ciencia está permanentemente... Por aquí nos comentan una cosa y después nos hacen una pregunta. Camilo, desde el chat de Go Radio, nos dice, bueno, nos cuenta que él tiene un primo que la ex suegra era una bruja y le echó un cuento similar con un pájaro. Él le comentaba que la señora, o como tal esta persona, le enviaba un pájaro gigante de color negro que se hacía en un árbol del patio y se ponía a vigilar la casa. Y después nos pregunta con respecto a lo que estábamos hablando ahorita de este ente, de esta entidad que nos indicaba que con él es un poco más difícil de tratar, que qué tipo de magia o cosas se puede hacer con ese ser. ¿Con Belial? Sí, señor. A ver, bueno, empecemos porque Belial es un príncipe. Y manejar príncipes a nivel goético es mucho más complicado que manejar a servidores. Porque el servidor es como los que yo manejo, Clownec o Stolas. Entonces es un poco más fácil porque son servidores que están hechos específicamente para ciertas cosas, pero digamos Belial se puede invocar para un montón de cosas diferentes. Pero ese lo que más se utiliza Belial es para destruir enemigos y para adquirir dinero. Esas son de las cosas que se utiliza bastante Belial, pero pues depende del enfoque de la invocación. Eso iba a decir, a raíz del tipo de entidad que como indica es un príncipe, ¿cierto? Del infierno. Sí. Es decir, que lo que se utilice siempre va a ser para algo pues dañino, por decirlo así. Generalmente se utiliza para cosas dañinas, sí, o sea, puede ser, digamos, pero pues, o sea, ¿qué es dañino? Yo puedo ser un señor de la guerra sudafricano e invocar a Belial para que me ayude en la batalla. Igual él se va a alimentar de toda la sangre, de toda la guerra que yo genere. Y voy a cumplir mi parte de trato y él cumplirá seguramente la suya, pero ¿a qué precio, no? ¿Y desligarse de este tipo de entidades es difícil? O sea, cuando se empiezan a trabajar con ellas... Voy a ser muy sincero aquí y voy a decir que es mejor no desligarse de ese tipo de entidades cuando uno ya se liga con ellas. Son muy rencorosas, bastante rencorosas. ¿Por qué? Porque a nivel, o sea, ya hablemos a nivel científico. A nivel científico lo que estamos haciendo es que nosotros estamos modificando la química cerebral a través de la realización de rituales que nos hacen percibir la realidad de manera diferente. Cuando uno empieza a hacer este tipo de rituales y digamos ya crea todo lo que es el ambiente, su psique, de lo que quiere lograr, y luego quiere salirse de eso, pues está básicamente destruyendo su psique. Entonces es muy difícil salir de eso y por eso las personas que se tratan de salir de eso se enloquecen. Es la leyenda que es lo que le pasó al rey Salomón, que después de atrapar 72 demonios y hacer el templo de Salomón,
Salomón terminó como un pordiosero, así por las calles, así, pero de esos pordioseros mal, ya enfermos mentales que en vez de ropa tienen como un pañal de trapo y diciendo incoherencias y todo, y la gente lo miraba, y eso lo dice la Biblia, y la gente lo miraba y decía, vea, ahí va el que fue rey de Babilonia, Salomón, y ahora mírelo en harapos. Por eso, a raíz de esto, y vuelvo y repito, y quiero ser muy claro con las personas que están escuchando, es que tengan mucho cuidado siempre con lo que vayan a involucrar o con lo que vayan a tratar, como tener contacto, precisamente por ese tipo de cosas. Recuerden que sobre todo, bueno, se dice mucho que al momento de trabajar con esto también es como si uno pisara chicle, porque queda como arraigado también a uno. Es muy difícil de quitar. Entonces por eso yo vuelvo y hago la recomendación. Tengan mucho cuidado. Ya saben que aquí en este programa no se les incita a hacer nada, pero si ustedes lo quieren hacer de forma voluntaria, ténganlo presente siempre y piénsenlo 2 veces. Sí, bueno, definitivamente. Cuidado con los demonios. Cuidado. Por aquí nos están también encontrando otra historia, otra anécdota muy similar como a contacto que se tuvo con un ser, así como lo indicaba ahorita, como ese pájaro. Nos la cuenta Alexa y nos dice que un día, no sé, como más o menos 7 años, era muy de noche, fui al lavadero y mi abuelita tenía un árbol de mango. Cuando yo escuché que cómo sonaban las hojas, miré, se me vino un pájaro grandote, negro. Lo que hizo ella fue salir corriendo, pero pues digamos que de ahí en adelante quedó como muy asustada, muy ¿no? Y aquí me genera una duda. ¿Ustedes cuando trabajan, o bueno, en ese ambiente, cuentan con algún tipo de amuleto o protección constante? De hecho, la mayoría de arqueólogos es bastante escéptico frente a todas estas como visiones mágicas de la vida, porque lo interpretan como algo que se estudia, como un objeto de estudio y no como una práctica de vida. Entonces muchos tienen su religión y todo, pero la mayoría simplemente como que lo ignora, a pesar de que los antropólogos y los arqueólogos vemos todo el tiempo cosas que son sobrenaturales. Y no debo ser el único antropólogo que tenga historias así. Si ustedes hablan con un antropólogo cualquiera, él debe tener por lo menos una historia que le dijo que vio alguna vez hacer a alguien algo en algún contexto que no era posible. Aparte de todo esto que yo les he contado, he visto cosas increíbles en el Cauca, en Silvia Cauca, vi como una mamá Juliana, una de las indígenas, una de las mamas más fuertes allá de los Misak, hacía una invocación y detenía la lluvia. Lo vi con mis ojos, lo vi cómo lo hizo. Entonces son cosas que uno no puede explicar, por más que uno quiera. Ok, bueno, por aquí pues, estaba mirando porque nos estaban haciendo una pregunta y quería saber cómo la enfocaban. Les pregunta Daniel nuevamente que quiere saber qué opinión tiene sobre Dios, pero desde el sendero que usted trabaja o sigue. Bueno, lo mismo que yo le digo a todo el mundo cuando me pregunta eso, ¿no? ¿Qué Dios? Porque es que tengan en cuenta que yo, al ser antropólogo, yo lo que hago es como una mitología comparativa entre religiones. Si estamos hablando de Dios Yahvé, el que se le reza a las iglesias, pues esa es la percepción que yo tengo. Es el Dios hebreo, es un Dios, la mezcla de 2 dioses antiguos, de Yah y Vex, que son 2 dioses que se unieron en el Mediterráneo y se volvió Yahvé, ¿sí? Es básicamente un Dios, el Dios de la cultura hebraica, para mí, ¿no? O sea, para mí el Dios, eso es, si estamos hablando del Dios de las iglesias, ¿no? Porque para mí, o sea, si es mi percepción sobre lo que es Dios como tal, para mí se asemeja más a lo que es la gnosis, de eso es lo que piensan los gnósticos. Dios es más bien como el cúmulo total de las experiencias de todo lo vivo. Lo que desde el gnosticismo se llama Metatrón, se le dice a Dios Metatrón, porque es una representación del todo
del éter, de todo en el éter, se puede decir así. Bueno, pues ahí para la persona que estaba preguntando, Sí. pues ahí tiene la postura de Alejandro. Bueno, y pregunta, a raíz de todo lo que usted ha vivido y demás, ¿qué cree o qué siente que siempre va a ser como lo más difícil de sobrellevar? ¿Hay algo que de pronto usted, independientemente de la experiencia que tenga, siempre va a tener como, pues no miedo, pero como ese recelo un poco? ¿En qué sentido? No, o sea, no entiendo. Cuando de pronto usted realiza algún tipo de ritual, tengo entendido que también tiene temas de tarot, ¿cierto? Entonces, Sí, yo suelo leer tarot en Twitch, sí. digamos, desde esas prácticas, ¿siente usted que de pronto hay algo que, no sé, pueda tenerle como cierto recelo siempre, o le cause también cierta sensación de miedo, o ya es indiferente? Pues en realidad es como, o sea, la magia es como usar armas. Las armas no son malas intrínsecamente por ser armas. Depende del uso que se les dé. Si uno sabe manejar un revólver, es muy posible que sea más probable que usted salve una vida a que quite una vida. Entonces, es la manera en la que se utilizan los hechizos. Y si uno, o sea, hay que tener en cuenta que si uno va a utilizar los hechizos para hacer el mal, pues así mismo se le cobra eso a uno como a nivel kármico. Eso aplica para todo lo que son ligaduras, para todo lo que son maldiciones, eso aplica para todo lo que son rituales de magia negra que involucren dañar a una persona, que sucede mucho, o sea, y sobre todo en Bogotá hay una cultura de magia negra súper fuerte, underground, que se dedica a hacer esto por pagos, y la podemos ver dentro del cementerio central. Podemos ver un montón de cosas de magia negra si uno se pone a mirar detenidamente. Entonces depende del uso que se le dé, o sea, entonces no hay herramienta mala si se sabe cómo se usa, ¿no? Solamente Lo que pasa es que si yo no sé manejar un cohete para ir hasta la luna, pues yo no me voy a poner a manejar un cohete para ir hasta la luna porque sé que me voy a matar. Lo mismo con la magia. Si yo sé que no puedo controlar este demonio porque no conozco los rituales, ¿sí?, suficientes, o puede que los conozca, pero es que yo no aguanto 36 horas de meditación dentro de un círculo, ¿sí me entiende?, para poder llegar a hacer eso, entonces mejor no lo haga. Por ahí nos está preguntando Morgan, tiene curiosidad por saber qué tipo de tarot lee usted. El de Marsella, normalito. Sí, porque ese es un programa que también tenemos pendiente de hacer, y por ahí hay otro chico que también quería unirse para hablar un poquito de eso, de lo que es el tarot, la magia del caos, y eso que está también muy, pues, un poco relacionado, ¿no? Sí, claro, no, la magia del caos eso puede dar para otro programa perfectamente, una zona muy extensa. Bueno, ahorita mencionaba que había también encontrado como cosas de este tipo de trabajos, ¿cierto?, en el cementerio central. ¿Alguna anécdota así particular que le haya marcado? Pues hay un reportaje muy bueno que salió hace años aquí en City TV, en un programa que se llamaba Ciudad X, donde se mostraba mucho cuáles eran los tipos de maldiciones y los tipos de rituales que se hacían en el cementerio central. Creo que está en YouTube, se puede ver en YouTube todavía. Pero a mí me ha impresionado específicamente los amarres de hueso, que son estatuas pequeñas talladas en un hueso humano, que están amarradas con cadenas y las envuelven dentro de trapos. Generalmente los trapos los meten en botellas con ron o con otro tipo de bebedizos, seguramente pues para hacer maldiciones, este tipo de cosas. Encontramos muchísimos. Cuando se estaba haciendo el levantamiento del osario del cementerio central, se encontraron muchísimos, pero muchísimos de esos muñequitos enterrados, que eran puros entierros de magia negra. Usualmente eso se usa para dañarla a la persona, ¿cierto? Ya sea para afectarla en salud o en tema económico, o tiene algún fin en específico. Bueno, desde el punto de vista de la magia blanca y la magia negra, simplemente es esto: la magia
blanca va a favor de la naturaleza, de las leyes naturales. La magia no es sobrenatural en el sentido de que lo único que está haciendo es acelerar procesos naturales que se dan. Por ejemplo, magia blanca sería yo poder hacer crecer una planta más rápido a través de la meditación, como hacen los yogis de la India, infundiéndole como mi energía a la planta. La magia negra lo que busca es ir en contra de la fuerza natural, es decir, forzar a que sucedan las cosas, como puede ser forzar a que alguien se enamore de otra persona. ¿Qué pasa? Esto finalmente tiene un efecto de rebote. O sea, lo que sí, la persona puede empezar amándolo, pero terminará odiándolo. Porque es la naturaleza humana. Si a mí me obligan a hacer algo, yo simplemente no lo voy a querer hacer eso por el hecho de que me están obligando. Es una cuestión de voluntad. Para todos los que estudiamos telema, es una cuestión de voluntad. Entiendo. Por ahí también comenta el señor Morgan que la magia no tiene colores. No, la magia no tiene color, o sea, no es que no tiene colores, sino va con la ley natural o no va con la ley natural, fin. Esa es la ley de la magia. Bueno, pues ahí lo tiene. Por ejemplo, la nigromancia es magia negra. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley natural en el sentido de que estoy tratando de revivir algo que ya murió. No estoy respetando la ley natural al dejar que eso siga su curso. A raíz de su trabajo, de las expediciones que ha hecho, ¿dónde usted cree que han sido como los departamentos o los lugares donde más se ha sentido o se ha topado con este tipo de encuentros o prácticas así? Definitivamente el llano. El llano está lleno de entidades paranormales. Y allá es muy común que las brujas se enamoren a las personas y que las personas se pierdan en estos llanos durante días y no se sepa qué pasó con ellos, y cuando los encuentran deshidratados por allá y delirando, buscando a la bruja, porque pues como la enamoraron ellos como que se van a buscarla. Específicamente conozco el cuento de un americano, conocí alguna vez, el esposo de una tía mía. Este americano tenía una particularidad, y es que no tenía un solo pelo en el cuerpo, ni uno solo. No tenía pelo en la cabeza, no tenía pelo en las cejas, no tenía pestañas, no tenía pelo en los brazos, en el pecho, nada, no tenía ningún solo pelo. Y él decía que era porque él, durante años que vivió en el llano, una bruja se le había enamorado y le dio un bebedizo para enamorarlo. Pero el bebedizo no hizo efecto y lo dejó completamente calvo. Pero completamente calvo, nunca más le volvió a hacer pelo en el cuerpo. Por ahí Morgan pregunta, bueno, pues hace como el aporte, según ahorita lo que estábamos hablando de la magia, ¿no? Que no tiene colores y demás. Dice, o sea que Jesús de Nazaret en la historia bíblica era necromante, ¿o se podría tomar? No, históricamente hablando, lo que hacía Jesús era levantar gente que tenía catalepsia o epilépticos que quedaban en ese estado que queda después de la epilepsia, que quedan como desmayados por un momento. Y los ungía con aceite de cannabis. Eso es básicamente lo que dice la Torá, que por eso es que él se llama Cristo, el ungido, porque ungía con ese aceite. Y entonces es lo que va ahora, que pues en este tiempo que ya se han hecho más estudios, se ha corroborado que efectivamente el aceite de cannabis sirve en algunos casos para parar las convulsiones y para parar este tipo como de enfermedades neuronales de movimiento, como el Parkinson o así. Entonces él lo que utilizaba era eso, y por eso él no estaba reviviendo a nadie, él lo que estaba haciendo era como aplicándoles un medicamento, puede decir. Yo sé por qué lo pregunta, y precisamente aquí me lo resalta. Morgan hace esa pregunta por la razón de que ahorita hablábamos de que la necromancia iba como en contra de lo natural, ¿cierto? Y si hablamos en temas así ya de Jesús y de lo que él hizo, lo que se cree que hizo según las escrituras pues, dichas por la Iglesia Católica, se refiere mucho al caso de Lázaro, porque ellos fundamentan ahí que él ya había pues fallecido
pero pues que él en su obra y gracia pues lo trae de vuelta a la vida. Claro, pues no, o sea, tengamos en cuenta que hoy 2021 no es posible definir la muerte clínica de una manera consensuada entre médicos. El médico sabe a qué horas dejó de respirar, pero no puede decir a qué horas el cuerpo debe estar vivo. Entonces, se han dado casos de la historia de personas que mueren por semanas y reviven después en su funeral. Esas son historias que uno escucha por internet, que le ha escuchado a alguien alguna vez que ha sucedido en algún pueblo o algo así. Y de hecho, la costumbre que tenemos aquí en Colombia de esperar 9 días, en algunos casos ahora se espera 3, vamos muy rápido, ¿no? Pero antes se esperaba 9 días, ahora se espera 3, para que velar al muerto 3 días o 9 días. Esto viene de ahí, de esperar a que el muerto no se levante. Porque como no se puede definir si la persona está muerta o no, y menos en casos donde pasa como pasaba en una novela que pasaban hace años aquí, que se llama Raussan, que era una persona en el siglo XVIII y era cataléptica, y a él lo que le pasó fue que lo enterraron vivo porque lo creyeron muerto y se despertó. Entonces puede suceder. No, y de hecho, aportando un poquito ahí, me acuerdo mucho de las historias que uno puede encontrar sobre una cierta enfermedad que sobre todo afectó en Europa, donde a las personas le estaba pasando algo así, que digamos que fallecían, pero cuando tiempo después iban a desenterrar el cuerpo se encontraban con arañazos y demás dentro del ataúd, y se dieron cuenta que efectivamente ellos tenían como una especie de enfermedad donde pues de teoría fallecían o quedaban como en un estado de quietud, pero posteriormente se pues volvía, y desde ahí se empezaron a instalar como unas campanas o algo así en esa época para que ellos pudieran dar el aviso, ¿no?, de que estaban vivos y claro, evitar pues tanta cosa. Entonces, digamos que en ese tema de Lázaro y demás, yo digo que para mí a nivel personal, como se ha visto antes, que cualquier cosa que antes se hacías ya se tomaba como brujería o como tema mágico, pero que con el tiempo la ciencia efectivamente ha acomodado esa respuesta, ¿no?, científica. Claro. Que posiblemente en ese suceso pasó algo similar, ¿no?, que fue pura coincidencia, o también pues que fue tema ya de toda la doctrina de la iglesia tan arraigada que la tenían para hacer ver a Jesús más que un mortal, ¿no?, que para mí siempre fue mortal. Sí, claro, no, o sea, siendo realistas, pongámonos en la posición de una persona en ese momento, año 0, ¿no? Año 20 después de Cristo. Mi hijo que nació con ataques epilépticos, pero yo no sé qué es la epilepsia, los médicos no saben qué es la epilepsia, y los sacerdotes me dicen, este niño está poseído porque tiene demonios adentro, que eso es lo que lo hace bailar así. Y llega Jesús con el aceite de cannabis y le da el aceite de cannabis, y inmediatamente paran las convulsiones y el niño anda normalmente. Lo exorcizó. Ahí viene toda esta creencia. Son creencias de ciencia mezcladas con el mito, ¿no?, y con el vulgo popular de lo que se habla y el traspaso de las leyendas de boca a boca. La sola historia de Jesús también daría otro programa completamente. Eso es una historia completamente alucinante. Sí, por ahí están haciendo aportes y diciendo cositas sobre eso, pero me parece también un tema bastante interesante. Sí. Bastante. Bueno, señor Alejandro, pues son las 11:30. Digamos que ya podemos ir como llegando a una conclusión del programa de día de hoy. Digamos que se enfocaba era un poco más en las anécdotas vividas, sí, ¿no? Sí. A raíz de su trabajo, de su profesión, que de pronto le han dado esa pues oportunidad de poder experimentar ciertas cosas de otros planos y demás. No sé si de pronto para finalizar tenga alguna otra anécdota que de pronto nos quiera contar el día de hoy. A ver, algo que haya sucedido. A ver, una anécdota, nada. Ya como para cerrar.
Sí. Contarles que en este momento me encuentro trabajando en Santander. Y bueno, no estoy en este momento en libertad de divulgar a qué proyecto estoy vinculado, pues por cuestiones de seguridad, de privacidad de la empresa, pero en este momento estoy en obras viales en San Gil y en Santander, y aquí esa tierra pues la estoy estudiando, es la tierra que estoy estudiando en este momento y es bastante extraña. Me he encontrado con fenómenos súper extraños, ovnis en altas horas de la madrugada en el cielo. Me he tropezado con muchos relatos de gente que ha dicho que se ha encontrado con la Llorona al lado del río. Yo mismo creo haberla escuchado en algún momento al lado del río, sí, porque sonaba como dicen que suena eso, y otras tantas cosas, como que aquí la masonería es muy fuerte en Santander en general, y esto es algo extraño, pero dicen que aquí en Bucaramanga y en San Gil hay muchos hombres de negro. Yo no he visto, los hombres de negro no los he visto, pero dicen que aparecen cuando las personas ven ovnis y los van. Como para dejarles ahí como para la reflexión, este país está lleno, pero lleno de cosas paranormales. Bastante interesante, ¿no? Sí. Y hay cosas que precisamente hay tanto, pero como que no se les da esa dedicación para resaltarlo o para narrarlo. Sí, es este momento que ya nosotros, sí, bueno, yo soy un boomer, pero ya pues los millennials tenemos como la disposición del internet, ¿no? Para poder comunicar todo esto, porque antes era un poco como tenía uno que ir al pueblo para poder saber las leyendas en el pueblo, ¿no? Ahora ya tenemos los medios para distribuir la información y masificarla. Bueno, pues igual agradeciéndole mucho por haber aceptado esta invitación al segmento paranormal. Como le dije, sé que fue muy repentino, pero pues igual agradeciéndole a las personas que nos escucharon también. Un saludo muy especial para todos los que se quedaron hasta ahorita, los que estuvieron por ahí aportando tanto desde el chat de Telegram como desde Facebook y los demás filiales. La idea cuál es, precisamente es que poder más adelante hacer más programas ya hablando de temas muy específicos, y que pues me gustaría mucho que también como que estuviera como invitado para poderles ofrecer a esta audiencia un poco más de información sustentada, ¿no? Porque es que uno puede encontrar muchas cosas por internet, pero a veces esos son muchos inventos o cosas que no tienen sentido. La idea es poderles brindar información que se pueda sustentar. Claro, sí, no, nada, para eso estoy, pues más allá de todo lo que yo sea, pues yo me considero un científico. Entonces trato de que todas las historias que yo cuento, todas las experiencias que yo cuento, pues sean 100% como pegadas a lo que viví. Y nada, me encantó estar en su programa, muchísimas gracias por invitarme. Quiero recordarles que si quieren encontrar más historias paranormales y quedan con más ganas, pueden entrar en este momento al blog, al rinconparanormal.blogspot.com, y allí podremos encontrar pues un montón de historias paranormales que se podrán quedar leyendo hasta la madrugada, si es lo que quieren. Y suscríbanse al canal de YouTube, porfa. Bueno, por ahí también estamos mirando eso, pero igual, nuevamente agradecerles a todas las personas, despidiéndome de los que estuvieron por ahí conectados, de Alexa, de Kate, de Morgan, que estuvo también por ahí apoyando pues con sus datos, del señor Alexi, de Ricardo, por ahí creo que también estuvo Cangrejo, y todos los demás. Si de pronto se me escapa alguno, perdón, pero son muchos, pero igual agradeciéndoles mucho. Esperamos pues vernos en un próximo viernes del segmento paranormal. Recuerden también seguir la filial, ¿no? Tenemos nuevos programas que están a punto de salir. Mañana tenemos programa de GoGamer y el domingo estrenamos un programa con los de Gutinder para que no se lo pierdan. Señor Alejandro, pues nada, agradecerle nuevamente y pues desearle una feliz noche. Listo, Jason, gracias, lo mismo. ¿Está enojado? Estoy muy berraco con usted. Y si lo veo, le voy a dar en la cara, Marín.
¿Está estresado? Están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. Ya que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. No se preocupe, aquí usted puede encontrar entretenimiento. Esto es Guerra Universitaria Radio. Espíritu de Dios está en este lugar. ¡Alerta! Usted está a punto de escuchar lo mejor que hay en Internet. Diversos temas, política, cultura, entretenimiento. Nah, mentiras, esto es una recocha. Esto es Guerra Universitaria. Es que la joda aparte de Catrén, hijueputas. Es la cosa, gran hijueputa. Los hijueputas no se puede hacer nada. Y ascribistas y petristas, ardidos, tibios, únanse. ¿Algún farid, huevón?